Judas que lo entregó, el pueblo que lo acusó. Pedro 3 veces lo negó, Pilato la mano se lavó. Fue crucificado y fue sepultado, pero al tercer día el maestro se levantó. En su mano lleva la herida, aquel que por mí murió, y ahora está sentado en su trono, el Padre lo resucitó. En su mano lleva la herida, aquel que por mí murió, y ahora está sentado en su trono, el Padre lo resucitó. La tumba vacía está, Él ha resucitado, venciendo entre la muerte y toda potestad. La tumba vacía está, Él ha resucitado, venciendo entre la muerte y toda potestad. Porque buscaste entre los muertos al que resucitó. Porque buscaste entre los muertos al que resucitó. Porque buscaste entre los muertos al que resucitó. Si Él vive, si Él vive. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Si Él vive, si Él vive. Al que está sentado en el trono, sea toda la gloria. Uno clava en sus manos la sangre corriendo, gritando a Dios la victoria. Léete Mateo 24 y mira lo que estamos viviendo. Mi hermano, no ignores la profecía, las señales están aconteciendo. Todo apunta a que viene pronto el Mesías. Hay que estar orando de noche y de día. Se está predicando por todo el planeta, después no diga no sabía. Cuando llegue el día del juicio, se acerca la apostasía. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Si Él vive, si Él vive. En su mano lleva la herida, aquel que por mí murió, y ahora está sentado en su trono, el Padre lo resucitó. En su mano lleva la herida, aquel que por mí murió, y ahora está sentado en su trono, el Padre lo resucitó. La tumba vacía está, Él ha resucitado, venciendo entre la muerte y toda potestad. La tumba vacía está, Él ha resucitado, venciendo entre la muerte y toda potestad. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Si Él vive, si Él vive. En su mano lleva la herida, aquel que por mí murió, y ahora está sentado en su trono, el Padre lo resucitó. En su mano lleva la herida, aquel que por mí murió, y ahora está sentado en su trono, el Padre lo resucitó. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Amén. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15:4. Cheno Beat produciendo, DJ Willy, Mar Studio, Freddy el bendecido. Y ya sabemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén.